La crisis de seguridad que se vive en varios estados como Guerrero no se podría comprender sin la intervención de numerosos actores que a veces operan muy lejos del espacio que tienen en la sociedad. Uno de ellos, estos personajes de los que me refiero, es el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel. Mire usted, por alguna razón el obispo mantiene una relación muy estrecha, muy cordial con los líderes del Cártel de los Ardillos, una de las dos organizaciones criminales que controlan la zona, todavía la zona de Chilpancingo particularmente. Ahora, luego de durísimos disturbios que hubo en la capital del estado y otros municipios guerrerenses, el obispo declaró que para que regrese la paz al estado, la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Tilio Hernández, tiene que romper con el grupo de los Tlacos y restablecer las alianzas con los ardillos, que son sus amigos. Dice además que los ardillos tienen 40 minutos más de grabaciones con la presidenta municipal, de esas que se divulgaron hace unos días atrás, antes de los disturbios que se sufrieron en Chilpancingo. La violencia en Guerrero no cesa. Este jueves se dio a conocer que al menos 11 personas murieron en diferentes enfrentamientos. Uno de ellos ocurrió en el municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica. Allí integrantes del grupo de autodefensas Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero se enfrentaron a un grupo armado. De acuerdo a pobladores, los criminales atacaron una vivienda y después le prendieron fuego con 4 personas dentro. Mientras que en el municipio de Eduardo Neri, elementos de la policía estatal fueron atacados por civiles armados cuando acudían a un llamado de emergencia. En el enfrentamiento murió un civil y 2 elementos de seguridad. A finales de junio, el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, afirmó que Chilpancingo estaba en poder del crimen organizado. Sus declaraciones se dieron luego del hallazgo de 7 cuerpos en las calles del centro de la ciudad. Rangel Mendoza dijo en esa ocasión que era necesario que las autoridades dialoguen con estos criminales para llegar a una solución y alcanzar la paz. El obispo ha reconocido abiertamente que tiene acercamientos con líderes del crimen organizado. En la región es conocido que el religioso tiene comunicación constante con el grupo criminal Los Ardillos. Ahora, en una entrevista con el podcast de Carne y Hueso, el obispo dijo que existen 40 minutos más de grabación del encuentro que tuvo la alcaldesa Norma Otilia Hernández con el líder de los Ardillos. Dijo que el problema de Chilpancingo es que la alcaldesa no quiere deslindarse de los tlacos. Lo cierto es que la relación de sacerdotes con grupos criminales no es nueva y no siempre termina bien. En febrero de 2018, 2 sacerdotes fueron asesinados cuando regresaban de una fiesta a la que acudieron integrantes de los Ardillos. Los religiosos se habían exhibido con las armas de este grupo armado. El obispo Rangel declaró que los sacerdotes tenían que oficiar misas donde operan los criminales y que de tanto ir y venir, uno de ellos se hizo su amigo. Pero la amistad llega hasta el obispo. Tras oficiar una misa en la tierra de estos criminales, en el poblado de Tlanicuilulco, en Quechultenango, le regalaron un báculo y un pectoral de plata, así como un anillo con piedras preciosas. Los Ardillos operan desde hace décadas en Guerrero, pero fue a partir de 2007 que comenzaron a tomar notoriedad debido a la violencia en la región centro y montaña baja del estado. Está liderado por los hermanos Iván, Antonio y Celso Ortega Jiménez. Tienen su centro de operaciones en Tlanicuilulco, en el municipio de Quechultenango, y desde 2011 han extendido su presencia a por lo menos 11 municipios, incluido Chilpancingo. Originalmente, el grupo criminal era parte de los Beltrán Leiva, pero la fractura de esta organización dio lugar a 7 facciones criminales, entre ellas los Ardillos, bajo liderazgo de Celso Ortega Rosas, alias El Ardilla. Los Ardillos han diversificado sus actividades ilícitas. Además del narcotráfico, que incluye la siembra de amapola, también extorsionan, cobran derecho de piso, se dedican a la piratería y realizan secuestros. La familia Ortega Rosas también ha incursionado en la política. Bernardo Ortega Jiménez, otro hijo de la Ardilla, fue presidente municipal de Quechultenango, líder del PRD en Guerrero,
y ha ocupado una curul en el Congreso local en 3 ocasiones, aunque ha negado rotundamente algún nexo con las actividades de sus hermanos. Recientemente, Norma Utilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, admitió haber tenido un encuentro con uno de los líderes de los Ardillos, identificado como Celso Ortega Jiménez, aunque negó cualquier acuerdo o compromiso con el grupo. Los Ardillos y los Tlacos son los principales responsables de la ola de violencia que se vive en Chilpancingo. Sin embargo, información de inteligencia revela que en Guerrero operan 16 organizaciones criminales en las 7 regiones de la entidad. Y es que el crimen organizado se ha internado en todos los niveles de la sociedad y la política es clave para sus actividades. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahí está esta situación. A veces ya lo hemos tratado, como usted vio, desde hace mucho tiempo atrás, estas relaciones extrañas que se establecen entre algunos personajes, hombres de la iglesia, con grupos criminales, y uno se pregunta por qué un hombre de la iglesia, además un hombre que en otros planos es muy respetable, como el obispo Rangel, termina en una relación tan cercana con un grupo criminal. Y si uno dijera, es un grupo criminal que no es violento, que no opera lastimando a la gente o a la sociedad, quizás podría ser comprendido, pero los Ardillos son tan criminales, tan violentos, tan asesinos como las demás organizaciones. Pero ahí está esta relación que explica de alguna forma el grado de deterioro que tiene el estado de Guerrero en el ámbito de la seguridad y en muchos otros terrenos. Y la situación de seguridad está muy complicada en Guerrero, en Veracruz también. En Poza Rica fue asesinada Saima Soraya Zamora, ex candidata a presidenta municipal por Morena y coordinadora en la zona de la precampaña de Adán Augusto López. Mi nombre es Saima Soraya Zamora García, tengo la carrera de enfermería y ahora, pues estoy estudiando la carrera de leyes, de derecho en la UPAP. Saima Soraya Zamora, activista, empresaria veracruzana, fue asesinada el 25 de julio cuando llegaba a su negocio, dedicado a la venta de refacciones y reparaciones de vehículos. Hombres armados que viajaban en una camioneta se bajaron y le dispararon en varias ocasiones frente a su hija. Para el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en el homicidio de la activista política, conocida también como Lady Pestañas, está relacionada a la disputa entre grupos del crimen organizado que operan en la región de Poza Rica. El gobernador dijo que el 13 de julio, un grupo de manifestantes llegó a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en Poza Rica, donde se enfrentaron con policías. Dijo que fue Saima quien pagó entre 250 a 300 pesos a cada persona que participó. Lamentable homicidio. Y solamente hay una línea de investigación. Y resultó que una persona que alentó esa manifestación fue la víctima de ayer. ¿Sí? La que pagó. Yo no sé si ella sabía lo que estaba haciendo. No sé. Eso ya no lo puedo decir, pero sí sé que los que están detenidos confesaron que ella era quien les había pagado. Medios locales señalan que en algún momento Saima Soraya participó en la coordinación de la visita de Adán Augusto López, aspirante a coordinar los comités de defensa de la 4T a Poza Rica. Este miércoles el equipo del exsecretario de Gobernación negó que Lady Pestañas perteneciera a su estructura política y mucho menos que fuera su coordinador en la zona norte de Veracruz. En 2021 compitió por la presidencia municipal de Poza Rica, respaldada por el partido local Unión Ciudadana. Además, presidía la fundación Vivir para Servir sin Condición, con la que ayudaba a personas de escasos recursos o en situación vulnerable. De acuerdo con el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en Veracruz se tienen identificados 13 grupos criminales, sobre todo el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que realiza más actividades delictivas en el estado, como toques de queda, narcotráfico, extorsión, secuestros, entre otras actividades. Información de organizaciones de seguridad estadounidense. En 2012, el Cártel Jalisco tomó control del puerto, lugar estratégico por su salida al Océano Atlántico y al corredor de tráfico de droga a Europa.
El grupo criminal tiene presencia sobre todo en el sur y centro del estado, particularmente en la costa del Pacífico entre Coatzacoalcos y Veracruz, así como en las cercanías de Jalapa, los límites con Puebla y con Oaxaca. Información de la Defensa Nacional indica que la violencia que vive el estado se debe sobre todo a la disputa entre 5 organizaciones criminales, quienes pelean el control del territorio y sus rutas del narcotráfico. En el municipio de Boca del Río, el cártel Jalisco Nueva Generación es liderado por Víctor Hugo Meneses Mirón, La Uga o El Choto, mientras que los municipios de Veracruz y La Antigua están encabezados por Daniel Arsenio Chávez Cruz, el Negro. En la zona norte del estado, el grupo delictivo Sombra opera a través de células autodenominadas Fuerzas Especiales Grupo Sombra, Grupo de Reacción Sombra y Grupo Operativo Sombra. Tanto en la zona sur y centro de la entidad, operan grupos vinculados al cártel Jalisco, mientras que el cártel del Golfo tiene presencia en los municipios de Ixcatepec y Cerro Azul. Al grupo delictivo liderado por el Z-35 se le ubica en los municipios de Emiliano Zapata, Coatepec y Banderilla. Otra organización con presencia en el sur son las células delictivas Z Vieja Escuela y Nueva Sangre Z. Bueno, no es un asesinato más, podría serlo, hay una cantidad enorme de asesinatos, más de 80 diarios en el país. Pero aquí este asesinato se inscribe también en un debate que hemos tenido muy presente en los últimos días. El cruce de la violencia con las campañas electorales, con los aspirantes electorales, con los aspirantes no solamente a la presidencia, sino a diferentes cargos de elección popular. No hay una campaña de medios, como dijo el presidente de la República, para tratar de hacerlo responsable de que ocurran actos violentos o no. Lo que hay es una situación de violencia real, donde hay cerca de 160.000 muertos, 42.000 desaparecidos, y en ese contexto se dan este tipo de cosas. En las campañas electorales de los últimos años ha habido asesinatos de candidatos, de aspirantes, de ex candidatos. Esta ex candidata y coordinadora ahí en Poza Rica de Adán Augusto es asesinada. A eso hay que ponerle atención. El gobierno tiene que ponerle toda la atención a que la violencia no se cruce con la vida política, porque si no, los costos van a ser altísimos. Y ese no es un tema de ninguna campaña periodística, Viviana. Y así marchan mientras tanto las campañas de los morenistas y del Frente Amplio. Continúan las actividades de los aspirantes a la coordinación de la Cuarta Transformación. Este jueves, Marcelo Ebrard estuvo en Michoacán, donde sostuvo una plática con agricultores que cultivan sin transgénicos ni químicos. También visitó Morelia. Por el mismo estado pasó Claudia Sheinbaum, quien convivió con purépechas en Morelia, la capital. Adán Augusto sostuvo una asamblea informativa con simpatizantes en Escárcega, Campeche. En Salamanca, Guanajuato, Ricardo Monreal habló de rescatar la seguridad. En su asamblea informativa charló con jóvenes sobre el combate al reclutamiento del crimen organizado. Gerardo Fernández Noroña recorre Nueva York, donde realizó asambleas informativas con la comunidad migrante mexicana. Y Manuel Velasco recorre Yucatán, donde realizó una parada en el Mercado de las Artesanías en Mérida. Conversó con el gobernador Manuel Vila y sostuvo una reunión con mujeres emprendedoras del estado. Mario Delgado, presidente de Morena, anunció que buscará reunirse con los aspirantes para hacer una evaluación del primer mes de mítines por el país. Del 19 al 23 de junio, las llamadas corcholatas gastaron poco más de 5.783.000 pesos. En tanto, el Consejo General del INE analizó los lineamientos para regular y fiscalizar los procesos internos de Morena y el Frente Amplio por México. El INE plantea fijar 34.7 millones de pesos el gasto para actividades proselitistas de cada aspirante presidencial hasta la elección de junio del 2024. Monto al que puede contribuir los mismos aspirantes con un límite individual de 2.1 millones de pesos y sus simpatizantes 537,000 en lo individual. Todas las aportaciones deben ser mediante transparencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación, para tener certeza en dónde salen los recursos.
mientras que la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que los eventos de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena son actos proselitistas y deben realizarse preferentemente en espacios del partido político. Se espera que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE analice nuevamente el caso y emita un nuevo pronunciamiento sobre las acciones de las llamadas corcholatas. En la oposición, el panista Santiago Krill insiste en que su permanencia como presidente de la mesa directiva en San Lázaro depende de que Morena le garantice la llegada de un panista en el cargo. Reconoció que una vez que cumpla con las 150,000 firmas que requiere para pasar a la segunda etapa de la contienda interna para construir el Frente Amplio, necesitará más tiempo. Mientras que la senadora Xóchitl Gálvez informó que presentó una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente por haber revelado información comercial, bancaria y fiscal de sus empresas. En su gira por Sonora, dijo que tiene confianza plena en la actuación de las autoridades de la Fiscalía General. En tanto, el Frente Amplio por México instaló los 32 comités locales que apoyarán al comité organizador en su proceso interno. Estarán integrados por 7 personas entre representantes de la sociedad civil, del PAN, PRI y PRD, además de un experto electoral. Entre sus tareas se encuentra la coordinación de actividades, logística, información y difusión. Bueno, no ha habido movimientos dramáticos en lo que se espera o lo que la gente está viendo de todos los aspirantes, tanto de Morena como del Frente. En la encuesta de Poll de Polls, que es una suma de encuestas, así están las cosas. Claudia Sheinbaum sigue manteniendo un 37%, Marcelo Ebrard un 27%, Adán Augusto 15%, 10 con Fernández Noroña, 5 y 4 Ricardo Monreal y Manuel Velasco. Si usted ve, esta tendencia prácticamente no se ha movido, los números no se han movido. ¿Por qué? Porque tampoco los aspirantes de Morena han hecho nada demasiado espectacular como para que esas tendencias se fueran a mover. Eso es lo que ocurre con Morena. En el Frente Amplio las cosas son diferentes porque han salido otro tipo de candidaturas. A ver, en el Frente Amplio apareció Xóchitl Gálvez y mire usted en el Poll de Polls el crecimiento geométrico que tuvo Xóchitl Gálvez. Inmediatamente cayeron las otras candidaturas, Santiago Krill, 13%, Enrique de la Madrid, 12%, todos terminan cayendo, Beatriz Paredes, Cabeza de Vaca. No tiene sentido ya estas candidaturas. Esta candidatura ya se definió. En muy pocas semanas, Xóchitl Gálvez se convirtió en los hechos en la candidata del Frente Amplio. Habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas, pero esa campaña prácticamente ya está definida. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Entre el kilómetro cuadrado que alega Pemex y los 476 kilómetros cuadrados que tiene comprobados la UNAM. Lo cierto es que el derrame de petróleo de la zona de Campeche ya está llegando a Tabasco, a Tamaulipas, y según los investigadores de la universidad llegarán estos días a la costa del Golfo de México y también de los Estados Unidos. Es la fuga detectada en la sonda de Campeche que en días recientes reportaron ambientalistas y lo confirmó la UNAM. Petróleos Mexicanos explicó que se debió a una pequeña fuga de hidrocarburo en uno de los ductos. La mayor chapapotera que nosotros tenemos ubicada está en el campo Cantarell, muy cerca del campo Balam, como decíamos. Y se origina en una fractura que hay en el suelo marino del orden de 1,5 kilómetros. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, explicó que algunas manchas se observan de manera frecuente en esa zona. Detalló que además el 3 de julio se detectó una fuga en el ducto de la plataforma Balam Tango Alfa. Pusimos un bolígrafo
que mide 14 centímetros, lo sobrepusimos sobre una imagen del ducto y ahí pueden ustedes observar que la fractura es de 7 centímetros y el ancho de esa fractura es 1 milímetro. Sin embargo, pues tiene suficiente presión como para que por una abertura tan pequeña haya emisión de hidrocarburo. Dijo que se realizó una reparación provisional y que entre el 18 y 19 de julio, tras una inspección aérea, la Secretaría de Marina reportó una mancha debido a esta fuga. Una iridiscencia se le llama, de 5.2 millas náuticas discontinuas. La Secretaría de Marina hizo recorridos por el orden de 4.700 millas náuticas y no se encontraron indicios de hidrocarburos. Confirmó que esta fuga ya quedó reparada por completo y que tras los incidentes, la producción petrolera se ha recuperado. A principio de julio, activistas y medioambientalistas denunciaron un derrame de crudo en la sonda de Campeche en aguas del Golfo de México. De acuerdo con las imágenes satelitales, la mancha de crudo podría tener una extensión de al menos 400 kilómetros cuadrados. 12 días después, Pemex emitió un comunicado en el que negó un derrame de grandes magnitudes. El volumen reportado por los especialistas de petróleos mexicanos fue de 365 barriles de petróleo, afectando un área estimada de 0.06 kilómetros cuadrados. Este incidente se debió a que la red de ductos de los campos Ekbalam concluyó su periodo de vida útil de 30 años, por lo que se efectuó el cambio. Pemex indicó que reportó de manera inmediata el incidente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a la Secretaría de Marina, quienes procedieron a su reparación. Las costas del municipio de Cárdenas, Tabasco, registraron desde el fin de semana contaminación por hidrocarburo en forma de chapopote. Esta situación mantiene en alerta a los permisionarios y cooperativistas pesqueros. La contaminación está afectando su actividad, pues sus redes se han echado a perder y por si fuera poco, esto ahuyenta a los peces. Los pescadores atribuyen al accidente que se suscitó a causa de la fuga reportada en el campo Ekbalam en Campeche. Bueno, y mañana le vamos a tener un programa especial aquí de Todo Personal, así que hoy le vamos a adelantar el qué ver, qué oír y qué leer esta semana. Qué ver, mire usted, el actor Kevin Spacey resultó inocente de las acusaciones que le hicieron varios hombres, 9 eran, por supuesto acoso sexual en Gran Bretaña. Ya había sido declarado no culpable en un juicio similar en los Estados Unidos. La verdad es que más allá de estas controversias se trata de un extraordinario actor que había sido literalmente cancelado por estas acusaciones en el cine, el teatro, en la televisión, antes de siquiera ser juzgado. Acusaciones por las que algunos de los implicados pedían hasta $40 millones de indemnización. Finalmente ha sido declarado inocente o no culpable, como usted lo prefiera poner, y esperemos que pueda recuperar su carrera. Mientras tanto, tiene algunos personajes fantásticos. Uno de los mejores es el que hace en American Beauty, la belleza americana se llamó en México, y por supuesto el de House of Cards, donde hace de presidente, un político que llega a presidente de los Estados Unidos. A ver si así Kevin Spacey puede trascender la política de la cancelación. Que oír a un cantante que falleció estaba a punto de cumplir los 96 años el fin de semana pasado y que ha sido uno de los intérpretes de jazz, un crooner, como le dicen en Estados Unidos, más importantes de la historia. Tony Bennett, que se mantuvo vigente hasta hace apenas un par de años, grabando, haciendo giras, trabajando constantemente. Finalmente lo venció el Alzheimer, pero dice su familia que incluso en sus últimos días se sentaba al piano
y que lo último que tocó fue su primer gran éxito, un tema que se llama Because of You. Hay muchos discos muy buenos de Tony Bennett, pero hay 3 especialmente interesantes de sus últimos años que lo reposicionaron. Los que hace con duetos, uno con Diana Krall, Love is Here to Stay, y los 2 que hizo con Lady Gaga, Chick to Chick y Love for Sale. Fue un gran intérprete Tony Bennett. Hemos tenido una racha de fallecimientos. Falleció esta semana Sinéad O'Connor, ya le vamos a hablar la próxima semana de ella. ¿Qué leer? Un libro que por lo menos yo ya compré, que pienso leer en estos días, de un autor peruano que a mí me gusta muchísimo. Se trata de Santiago Roncagliolo, que publica El año en que nació el demonio, una novela en la que se cuenta cómo se desarrolla la Inquisición en Perú en 1625, después del nacimiento en un convento de un ser con 2 cabezas, lengua bífida y 8 extremidades. El nacimiento coincide con la aparición en Lima de una mujer de nombre Rosa, quien, dice, es capaz de hablar con Dios y con el diablo. Y entonces comienza la persecución del diablo con la Inquisición en el Perú virreinal. Una novela basada en datos históricos que asegura con Roncagliolo un ritmo, como todos sus libros, un ritmo trepidante, pero además una lectura inteligente, Viviana. El año en que nació el demonio, Jorge, ya se me antojó leerlo, ya lo voy a bajar inmediatamente para empezarlo a leer en estos próximos días. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita muy puntual aquí en ADN a las 11 de la noche. Pero antes les recuerdo que puede seguirnos y puede ver muchos contenidos especiales a través de la señal de YouTube. Es muy fácil, escanea el símbolo QR que aparece en pantalla y de ahí lo lleva todos los reportajes especiales, entrevistas, recorridos que hemos hecho. En verdad vale la pena darse un clavadito por ahí. Descanse, sueñe bonito y nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, nos vemos mañana y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.